Hace 2 semanas, Bañeto estaba para cambiarlo a Milei y poner a Bullrich. De acuerdo con Roca, de acuerdo con Saguier. Milei le entregó Telefónica. ¿Calma la voracidad de estos actores? ¿O con la fragilidad que tiene Milei en tanto le armaron un gobierno con la gente del PRO y en tanto cometió delitos que ya están en la justicia, está siendo investigado? ¿Puede la derecha elegir poner a otro en su lugar? Digo, como es tan volátil la política argentina, está bueno que saquemos una foto al día de hoy, pero que miremos para adelante, porque los peligros son muchos. Pero repito, la derecha siempre termina uniéndose porque la une el poder económico, la une el poder real. Si el peronismo va separado, pase lo que pase, va a ser muy difícil que ganen. No sé cómo, yo creo que lo mejor sería en una PASO, pero aparentemente podría no solucionarse de esa manera, o hay actores que no quieren que se solucione. Pero si el peronismo va dividido, va a ser muy difícil que gane. Nancy Pasos también dijo algo sobre Santilli. Bueno, Nancy Pasos fue no es expareja. No es objetiva, Nancy. Y pero por ahí lo conoce más. No, es que lo conoce, seguro, sí. No digo nada más. Porque... ¿Qué fue lo que dijo? Yo no me acuerdo. Ah, bueno, decilo vos. No, y tiene hijos con él, que es también lo que hablaban un poco del tema de tener hijos. Claro, es más explícita. Es más explícita, ajá. Eso es lo que digo. Por eso digo. Yo creo, la verdad, que le viene bien al gobierno. Lo de Santilli. Sí, sí. Además, a ver, está lleno de Santilli la política, vamos. Sí. Los que decimos lo que pensamos, así no va. O sea que a mí me dicen que en el PRO de la provincia de Buenos Aires no están contentos con Santilli y Ritondo. Porque el armado que están haciendo ellos, para especialmente Santilli ser el candidato de la Libertad Avanza a gobernador, los está dejando afuera. Entonces toda la estructura del PRO de la provincia de Buenos Aires se siente marginada. Yo tengo teorías de conspiración, no las pongo en el editorial porque no puedo poner tantas variantes, pero otra es que Karina quiere desgastarlo como jefe de gabinete para que quede pareja en la provincia de Buenos Aires. Pero son teorías conspirativas que casi no las me animo a decirlas en el micrófono. Sí, no, puede ser. Esto es dato, ¿no? Digo, dirigentes de la provincia de Buenos Aires que advirtieron dentro del partido que no iban a acompañar a Santilli porque eso significaba perder en sus municipios frente a los candidatos de la Libertad Avanza. Se sentían desplazados. Pero ese juego que hacía Macri en las últimas semanas, como que podía ser el candidato y de desmarcarse del gobierno, ¿ahora cómo queda eso? ¿Macri? Sí. ¿Y qué hace la fórmula con Antonia? Si se quedó solo, está más solo que, bueno, pero que Adán en el o día de la sea que madre. no lo quieren dentro del Está PRO. solo. ¿Se puede decir? A ver, ¿Que está solo? No, de Adán. Yo está cancelado. Por ahora no. Por ahora. Yo tengo muchos años de Mengolini sentar al lado mío en C5N igual, ¿viste? Algo aprendí. Che, mi solidaridad con Julia, sí. Que hay cobardes que van a apretarla a la puerta de la casa y cobardes que mandan al cobarde a apretarla. Es la periodista elegida en esta época para pegarle, ¿no? Sí, qué hostigamiento que hacen sobre ella. Es muy fuerte, ¿no? Pero cualquier cosa que pasa la van a buscar a ella. Siempre buscan alguna, ¿no? Antes le pegaban a Liliana López Foresi, una gran periodista argentina, y ahora le pegan a Julia. Quiero poner el tape 5 porque a mí me dicen que después de este pedido, por la relevancia del personaje, están analizando bajar la candidatura. A verlo. El tape 5 es de Guillermo Moreno. Kicillof no baja su candidatura, esto va a 2 listas. Kicillof tiene que bajar su candidatura, yo siempre dije que puede ser embajador en Paraguay, senador. Ayer una compañera muy atinada me dijo que puede ser jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, me parece que está muy bien, nadie lo va a cuestionar para ser jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, tiene experiencia, me parece que sería un muy buen candidato.
pero no está en condiciones de gobernar el país. Piensa mal la economía, el peronismo no lo va a acompañar. Lo podrá acompañar. Es verdad, yo pensé que era una joda que decía que era Biondini. No, Biondini. Que hizo la década ganada no lo va a acompañar. Lo que pasa es que, bueno, en términos económicos. La relevancia de Moreno tiene que ver con que se para delante de Máximo, al lado de Máximo, lo saca. Ya está, podés sacarlo contra el hoyo. Se para al lado de Máximo en los actos, entonces le está diciendo que se baje, que vaya de embajador a Paraguay. Bueno, va a ser difícil que haya una paso porque hay una decisión política de que no la haya y hay un armado. Está Moreno, está Berni, está Pichetto, y ese es un tema. Lo maravilloso de algunos personajes en la política, en la economía, es que se presentan como si no hubiesen tenido fracasos. Y fracasos estrepitosos. Digamos, Milei es uno de ellos, es el máximo exponente. ¿Viste los datos que dio de economía? Era una cosa que... Sí, pero bueno, eran todos equivocados. Pero además de todo eso, es que no le está yendo bien en la economía, pero muestra, igual que Caputo, bueno, Sturzenegger lo mismo, ya 3 fracasos acumula. Moreno, digo, hago amplio el espectro, es lo mismo. Moreno no tiene fracaso, nunca hizo nada. Bueno, no hizo nada. Estuvo bastante. bastante. En la Secretaría estuvo en Secretaría de Comunicación, decía, Secretaría de Comercio. Agitaba, sabrían los empresarios de las reuniones con Moreno, decía, ya sabe cómo lo pasamos por encima. Ese me decía radical a mí. ¿Se acuerdan? Me decía radical. No, pero así lo legitimás, se peleó con vos. Ustedes me están entendiendo ahora, Roberto. Yo, la verdad, las que yo pasé. Igual yo quiero decir que el que se lo comió a Adorni fui yo, con el gran apodo que le puse. ¡Pavorni! ¡Pavorni! ¿Y dónde está Pavorni ahora? Y Pavorni, y ahora lo pusieron a Santilli, que si fuese Colapinto tendría 19 autos. Está bien, Alberto. Yo tengo un problema, perdón, quiero decirlo. Yo antes me reía solamente escuchándolo a Majul por las cosas que dice. El problema es que cuando yo ahora lo escucho a Majul, no escucho a Majul en sí. Y entonces es como que me río doble, digo, porque ya no sé cuál es. Recién cuando lo pasaba, me parecía que estaba ahí, ¿no? Quiero desmentir que soy Pesqui. Soy Luis Majul. ¿Vos qué ves, Matías? Sí. No, me parece que, a ver, hay un paralelismo entre lo de Macri, esto que decía Alfredo, de, bueno, ¿dónde queda esta amenaza de ir por separado de la Libertad Avanza? De estas amenazas que surgieron en estas 2 semanas sobre la posibilidad del peronismo dividido. Uno piensa que va a primar la normalidad y va a tender siempre a que los dos espacios, tanto el de la derecha como el de Campo Popular, terminen yendo unidos, porque después, bueno, hay cargos que se eligen más allá del de presidente, digamos. Hay elecciones a gobernadores, si bien la mayoría van a ir desdobladas. Hay elecciones intendentes, digamos, hay otros espacios y otros espacios de empuja justamente que van a terminar tirando para que haya unidad, porque también hay algo que, desde lo matemático hasta parece fuera de órbita esta idea de ir separado. A ver, Alberto Fernández cuando gana la elección en 2019 gana 48-40 y gana en primera vuelta. Hoy una elección en la que un Milei saca 40 puntos y tenés 28-20 es primera vuelta para Milei, digamos, mismos números, claro, pero con este formato de ir divididos. Ahora, vos decís la posibilidad de ir unidos. El tema no es si va unido, el tema es saber quién manda. Claro. Porque con Alberto fueron unidos, pero no sabíamos quién mandaba. Tuvimos 4 años con esa discusión. Sí. Bueno, yo vengo sosteniendo que para mí todo lleva a una especie de acuerdo en las sombras, acuerdo en la fría soledad de una oficina, en la cual se va a terminar aceptando una candidatura de Axel Kicillof a cambio de un reparto y un loteo de cargos, lapiceras, lugares en las listas y, bueno, alguna cuestión seguramente en la que va a entrar la negociación por la provincia de Buenos Aires. Porque es lo que es un poco la regularidad de lo que ha pasado en el peronismo en los últimos años. En general, es la forma en la que suelen resolverse y dirimirse las internas que ha tenido el peronismo durante todos estos años, a través de esos acuerdos sobre la hora. Creo que tiene un problema ese escenario del acuerdo sobre la hora, en este caso, que es que va a ser muy difícil convencer, sobre todo a las bases propias, que está todo bien cuando vemos ya hace bastante tiempo que está todo mal, digamos. Esta especie de... o esos entendimientos de última hora... Mira,
Me parece Las que tienen- alianzas se hacen en todo el mundo. Vos ves los gobiernos europeos y se unen en un gobierno, uno que sacó 30, con uno que sacó 27, con uno que salió 25, y forman gobierno. Pero hay uno que manda. Obvio. Tiene que haber siempre una conducción, Sí. si no, no es nada. El tema es que el acuerdo ese te permitiría justamente mantener el status quo de que no quede claro quién manda. También pasa algo en la interna del peronismo que es que... Pero vos lo ves como una virtud que no se No, ve no, que- para nada. Ah. Creo que, a ver, el mejor escenario es una interna. El tema es que para que haya una interna hay gente que tiene que estar dispuesta a perder. Y pareciera que hoy en el peronismo no pasa nada en perder contra Milei, pero es una catástrofe perder contra un rival interno. Por eso Cristina no quiere ir a una paso con Kicillof. Si vos perdés una paso con Kicillof, el nuevo líder del peronismo es Kicillof. Claro, si vos arreglás en una oficina loteo de cargos, bueno, el sigue, a ver, pasa Queda como pasó con difuso. Alberto Fernández, queda difuso, queda, bueno, te puse yo, los votos son míos, en realidad vos estás ¿Qué delegado. efectividad tendría un gobierno, con todas las restricciones que existen hoy políticas para gobernar un país como Argentina, un gobierno que repite la fórmula de Alberto? Bueno, la experiencia de Alberto demostró cuáles son las limitaciones de ese tipo de armado. Pero me parece que Bueno, pasa pero Axel no es Alberto, ¿no? No, pero también me parece que Axel tiene algunas cosas que Alberto no hizo, por ejemplo, conformar su propio partido, su propia línea interna, que la está haciendo, la está construyendo. Ahora, si Axel se convierte en el tipo que lo insultan todo el día y no contesta, se albertiza. sí. No puede seguir en esta línea de que hagan. Cristina dice, pegale vos, Moreno, pegale vos, Bernie, pegale vos, Pichetto, pegale vos. Y Axel pone cara de... Es raro. ¿Quién sigue a un líder que se deja pegar todo el El día? escenario que vos estás planteando es el de la ruptura. Es decir, vos solo no le respondés si no le tenés que rendir cuentas. Si Axel está pensando que no va a haber una lista de unidad, que van a una ruptura, es probable que diga, ¿por qué le voy a responder a alguien que no está en mi espacio político? Bueno, pero él no puede negar la fortaleza política de Cristina, esa sería... Que él haga como que no los conoce, que están en otra realidad paralela, que no. Yo sí creo que... Yo nunca lo vi, en política nunca vi un tipo que se deje pegar todo el día. Responde, qué sé yo. Bueno, lo hace a través de Carly Bianco, ¿no? Esa es la estrategia. Veo, no sé. Vos conocés un poquito más. Tampoco es la primera vez Bueno, que le yo pegan. opino desde... Tengo toda la información y digo, te digo más, a ver, si yo veo que hay una alianza y que van a gobernar así, y que entonces el presidente es Kicillof, y yo ya sé que la menor diferencia, que la va a estar, porque Máximo no puede soportar otra cosa, a los 3 meses vas a ver, Cristina, un tuit diciendo, Axel se juntó con este y no se juntó con lo otro. Después Máximo que va a decir, no puede negociar de esta manera la deuda, y va a ser un... Entonces, yo prefiero votar a Miriam Bregman si hay una alianza de ese estilo. Voto a Miriam Bregman. Pero ¿cuál es la diferencia que tiene en términos, si querés, ideológicos, político-económicos, proyecto. de proyecto Ah, es la pelea de geopolítico? poder, ahí es la pelea Por de eso, poder. es de poder. O sea que Pero yo después, no le- pero después en el gobierno no No, digamos, no no, veo a no es lo Axel que mismo. sea Alberto. No es lo mismo gestionar que estar Claro. parado Que opinar. que opinar. Claro. ¿Quién? Cuando Máximo Axel dijo- va a tener que gestionar y Máximo va a estar opinando. Claro, cuando Máximo dijo, no, este acuerdo con el FMI no sirve. Bueno, él no estaba ante la situación de plata o mierda. Él estaba opinando como nosotros. Otra cosa es estar ahí. Entonces la diferencia entre el observador y el jugador siempre Bueno, va a pero ahí ser las que- diferencias eran mucho más profundas, vinculados con el tema de salario, vinculado con el tema de tarifas. Acá el señor estaba en el gobierno. No, está bien, yo estoy Bueno, por el ahí público no lo incorporan. sabe, pero Fernando era el jefe de prensa, vocero del Banco Central. Vos querías saber algo del Banco Central, era Fernando, que además sabe un montón de Y economía. entonces, Nada, tenés presidente del Banco Central absolutamente No, bueno. progresista. Es distinto estar en la gestión No, que pero eso pararte en la está bien. tribuna y opinar. Eso está claro. Y eso es lo que se vivió en el gobierno de Alberto. No era, a veces que no tenías ni siquiera diferencias de proyecto. Tenías solo la vocación de decir, no quiero que lo hagas, o no quiero que vayas por acá. Y era una obstrucción permanente. Y vos no salí de ahí. Pero el poder, a ver, voy a dar un ejemplo claro. Cuando Guzmán estaba negociando con el FMI, yo le pegaba. Entonces Alberto un día le dice a Guzmán,
Hablaba con Roberto todas las noches de la negociación, tenerlo al tanto, que es distinto cuando vos hablás con el periodista, ¿no? Entonces me empezaba a contar. Y yo siempre le preguntaba, ¿lo hablaste con Cristina? Sí, yo hablo con Cristina todos los días. ¿Está ok? Cristina está ok. Cuando se terminó de cerrar, yo 2 cosas le dije que no me gustaban, que eran lo de los jubilados y lo de laboral. Y estaba todo de acuerdo. O sea, Cristina estaba de acuerdo en todo lo que... Entonces yo después me sorprendí cuando salió Máximo, renunciando. Yo dije, pero si están de acuerdo. Entonces, eso era una lucha por el poder, claramente. Que yo no digo que es mala, no me hace el santo yo diciendo que la lucha por el poder es mala. Digo, cuando hay un poder, porque está muy bien lo que dice Matías, la solución que pueden encontrar es dejarlo difuso. No definir quién es. No hay una paso, no se sabe quién es el... Vos sos el presidente, pero no sabemos quién es el jefe acá. Bueno, en esa situación, la pelea por el poder sigue. Entonces, eso es lo que yo digo. Si ya vimos una alianza, vimos varias alianzas, la alianza de la Rúa, que se le fue el Chacho y lo destruyó. Quiero decir, no está más claro. Mirá este tipo, este Sanguango, él es el líder y hace lo que quiere. Ir de nuevo, seríamos muy necios ir de nuevo una cosa así. Pero ¿cuál es hoy la disputa sobre el poder, si no tiene el poder? ¿Quién? Y el peronismo. No, el poder interno es una porción de poder muy pero chico. Ser la jefa del peronismo, intervenir en provincias y qué sé yo. Vos tenés los senadores, Cristina elige los jueces con sus senadores, qué sé yo, tenés un montón de poder. Cristina es una persona poderosa, presa y todo, es poderosa. Yo lo que me pregunto es cuánto margen piensan los dirigentes peronistas que hay para una nueva victoria de Milei. Internamente, ¿no? En su rol de dirigentes. Porque creo que hay mucho de la idea de, bueno, quizás si gana Milei ahora, reorganizamos, vemos para 2031. Me parece que también hay que hacer esa pregunta, que es cuánto margen hay para porque plantear un escenario de división, salvo que vos tengas una experiencia como la de Moreno, por ejemplo, las últimas elecciones, sacó 0,7, listo, no molesta, digamos, es un margen que no te divide el electorado. Me gusta el Moreno, no molesta. Pero, no, bueno, por lo menos electoralmente en las últimas experiencias no fue un... Digo, eso no está sobre la mesa porque Cristina tenga el candidato que tenga, va a sacar unos cuantos votos. Claro, por eso digo, si vos tenés 2 opciones competitivas, a ver, si vos tenés 2 opciones competitivas divididas, vas a perder las elecciones. Es algo matemático, no estás tan sobrado como para ganar. Salvo que Milei no llegue a 40. ¿Vos pensás que las cuestiones humanas son más fuertes que las concepciones políticas dentro de lo que hoy es la interna política? Si lo que me estás preguntando es si el enojo de Cristina con Kicillof y de tiene que ver con Cristina. Yo no creo para nada. ¿Vos decís que en la política el tema humano no digo que en este caso, te hablo de este caso en particular. Con Máximo, Cristina. Pero si esto que pasó con Axel, que quiere ser el líder del peronismo, hubiera pasado con cualquier otro que no hubiera sido parte del equipo de Cristina, sería lo mismo, estaría peleando el poder lo mismo. ¿Por qué no lo pelearía? Porque lo que pasa es que yo lo veo, por ahí estoy equivocado, probablemente esté equivocado, estamos tan iguales. La verdad, yo no veo muchas diferencias a nivel de concepción, de gestión. Entonces ahí... Sí, pero los dos quieren lo mismo. Pero si Cristina no puede. Si Cristina está presa en forma injusta y le sacaron todos los derechos políticos. Y ya sé que no puede, sí. Y entonces... Explícaselo a ella. Pero estoy, digamos... Yo vuelvo a lo mismo. Yo no lo pongo en términos de buenos o malos. Yo digo, en Argentina no es Estados Unidos, que los tipos se van a su casa, como Clinton, como Obama, qué sé yo. Acá los líderes, hasta el último día de su vida, pelean por el poder. Cristina está haciendo eso, como hicieron todos los líderes en Argentina. Lo hizo Perón, lo hizo Alfonsín, todos los líderes hicieron lo mismo. Está haciendo eso. El tema es cómo se resuelve eso. Pero es el mismo electorado. Todas las encuestas, o encuestadores, vamos a creerle a los encuestadores, son los mismos. Digamos, el que vota a Cristina, vota... Está bien, se lo están disputando. Estamos disputando eso. Claro. Los dos quieren ser el jefe. Yo sí pienso que en este contexto, en esto de por qué Axel no contesta, y también concuerdo con que el electorado es el mismo, yo creo que hay muchos problemas cotidianos y que no es el primer momento que esta interna queda más expuesta, ¿no? No es la primera vez en estos 2 años y medio de Javier Milei que hablamos de una interna a cielo abierto. Y es bastante desgastante para la gente común. Digo, es desgastante incluso para nosotros y nosotras que trabajamos de esto. Imagínate para la gente que está un poquito más afuera, está
harta completamente de esta interna. Entonces yo creo que hay algo en la no respuesta de no hacer que crezca esto. Porque para mí mucha gente ni se entera de esta interna. Para mí mucha gente ahora con el Mundial, con la renuncia de Adorni, con el no llegar a fin de mes, el endeudamiento, el laburo que no alcanza, yo no sé cuánta gente se entera lo que dice Moreno en un stream con... se me fue el... Biondini. Con Biondini. Realmente, creo que no llega. Con Biondini. Sí, tenés que elegirlo, ¿eh? Porque quería quedar a la izquierda de alguien, Moreno. Claro. Tuvo que buscar a Y Biondini. le costó, y le costó. Me costó. Nunca se me hubiera ocurrido, realmente no estaba en mi menú. A vos te quiere, Moreno. A mí me adora, Sí. me adora. Sí. Fue a 2 programas seguidos en el fin de semana a hablar más del gato silvestre y de mí. ¿Ah, sí? Al ¿Con gato quién? ¿Con silvestre Biondini? le pega que es más bueno que el Claro. Asi, ¿viste? Así que creo que en esa, a que hay algún tipo de estrategia. Nah, que es una estrategia de Axel, ya Sí. lo sé. Yo lo que digo que las estrategias no. Hay un momento en que uno las cambia, que no deja siempre la misma. ¿Vos creés que le tiene que contestar, sí o sí? Aunque sea una vez de vez en cuando, qué sé yo, a vos te pegan todos los días, capaz que una vez por mes algo decís. Si no, no sé, a mí me parece que los pueblos no eligen un tipo golpeado, eligen un líder que se enoja, golpea la mesa, qué sé yo, eso. Pero él se enoja y golpea la mesa contra Milei, digamos, como que su discurso siempre es anti-Milei. Y para mí también hay algo en esta... Yo creo que hasta ahora le fue bien con eso. Sí. Sí, porque la gente dice la pelea es culpa de Cristina. Hay 2 personas peleando por poder y en general la gente cada vez le echa más la culpa a Cristina porque es la que pelea. Las cosas tienen su límite, qué sé yo. Me parece a mí. No sé, digo, en esta asociación libre que estoy haciendo de lo que desconozco. Si Axel dice, bueno, yo quiero ir a ver a Cristina, digamos, ahí le pasa la pelota y Cristina puede decir, no, que no venga. Bueno, entonces que lo digas. Bueno, ella no quiere. Bueno, va a la reunión con Cristina y por lo que leí es que no se banca que Cristina le esté durante 1 hora diciendo No, no es por todas las eso. cosas. No, Bueno, pero no pero es por bueno, eso. entonces, y bueno, que después cuente qué es lo que pasó ahí adentro y listo. Y Pero bueno, Alfredo, vos estás diciendo que hay una forma de que esta pelea termine No, porque no. él va como no, al revés, es que es la forma, la línea que vos decís. Bueno, entonces ahí él expone la situación. Ahí está jugando una carta, Axel. No está haciendo nada, digamos, hoy, como decís. No. Bueno, el tema es, la cuestión es de liderazgos. Es decir, bueno, se sienta con Cristina, no con Máximo. Se sienta con Cristina. Cristina lo recibe o no lo recibe. Bueno, ahí hay la ruptura o no, pero es del otro lado. Yo creo que lo recibiría. El tema es cómo es ese diálogo que se da. Y entonces después que se conozca cómo es ese diálogo. Y sencillo. ¿Cómo se va a conocer? Bueno, ¿Qué cree que lo hagan con un micrófono? pero si después lo hacen. No, si después lo informan. Dice, bueno, mirá, Bueno, la llegamos a un una vez- acuerdo, no llegamos a un acuerdo. La derecha lo hace permanentemente. Pero la derecha Que se tiene juntan. ordenador el poder No, económico. pero que se juntan y después dice, sí, llegamos a la reunión, no llegamos a la reunión. Y después Pero llegaron a esta Macri. situación porque no se pudieron poner de acuerdo en muchas charlas que tuvieron. Ujú. Sí. Igual digo, la fue a ver el año pasado, en En octubre, octubre, la sí. visitó, no hubo ni foto de eso, con lo cual digo, No. el rasgo ese de publicidad de lo que suceda en esa reunión me parece está complicado, sobre todo porque hay una relación rota desde hace casi un año, que está desde ese momento, de esa visita de octubre, que no hubo diálogo. Entonces Bueno, también, pero las relaciones, perdóname, Sí. cuando es rota, entonces hay una cuestión humana. En política no hay relaciones rotas. No. Impresionante, son momentos complicados, Roberto. Gato, mi solidaridad con usted, Gato. Bueno, muchas gracias, porque Voy realmente- a aclarar algo. Sí, Sos por el favor. más grande. Bueno, gracias. No, en Roberto. serio. sos Gracias. el periodista más importante del campo popular. Muchas gracias. Hay que ser amplios, Roberto. Decía Son- algo de mí, Gato, decía algo de mí. Vos sos también un grande, Roberto, un grande del Gracias, periodismo. gracias. Y aparte, sabés que yo dialogo con todos, hay que ser amplios, no entiendo las agresiones a veces. ¿Qué dijo el forro ese ese viejo meado? Anda para allá, bobo. Bueno, nos están inundando las inversiones. Así Alfredo. es. Dentro de este análisis vinculado con la economía y la
las fantasías económicas de Milei, es vinculado con el tema de las inversiones. Y el dato de la inversión, primero de lo que fue este primer trimestre, es de un derrumbe fenomenal, el 11,6% interanual. Bajó la inversión con un crecimiento del Producto Interno Bruto del 2,3%, esto es en los nichos de enclave, que es minería, energía, agro y algo de actividad financiera. Pero lo notable es que no es este único trimestre que bajó, sino que viene 4 trimestres con caída. Estos son datos de la consultora de Martín Rapetti. Pero a la vez, si ves, decir, bueno, esto es lo que pasa dentro del Producto Interno Bruto, de la inversión en capital, lo que ves es que no se entierra capital, no ingresa capital en la economía. Pero en una de las facetas, que es la inversión extranjera directa, el derrumbe durante el 2025 fue de más del 70% respecto al 2024. Pues se venden por eso, te causa gracia porque se venden por ese tema. Bueno, y además, en el 2025 tuviste el RIGI, desregulación, apertura comercial, financiera, digamos, la reforma laboral que les diste, digamos, todo, ¿qué más quieren? Digamos, no hay más que lo que se puede dar al capital, y el capital lo está traicionando a Milei. Yo le pregunté a un inversor por qué, a pesar de tanta generosidad de parte de Milei, no venía, y me dijo, ustedes tienen un dicho que es, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Claro. Es tan regalado lo que ustedes están regalando a Argentina, tanto que no la quiero regalar. ¿Te puedo dar un dato de lo Sí, que estás dale, dando, que dale. estás aportando? Porque el viernes pasado, el último viernes, salió el informe monetario, el informe cambiario que elabora el Banco Central. Y de ahí uno puede deducir lo que es la inversión extranjera directa. Bueno, en el gobierno de Milei, si uno toma desde diciembre del 2023 a mayo, que es el último dato disponible ahora, la inversión extranjera directa fue de 4.555,4 millones de salida. No de Se ingresos. fueron, no Exacto, de ingresos. Exacto. No de ingresos, de egresos. Se fueron. ¿no? Eso- Inversiones que estaban y que se fueron. Eso es también en línea con el informe de la CEPAL, de la inversión extranjera directa en América Latina, que salió el viernes pasado, que ahí lo rescato en el artículo que sale, que está publicado en el Destape Web, donde la Argentina, en el ranking de los 10 países de la región, está novena a nivel de la inversión extranjera directa, teniendo en cuenta que primero está Brasil, está México y después todo el resto. Entonces vos agarrás y decís, Argentina tendría que estar por lo menos tercera. Bueno, ahí está novena y ahí tenés esa destrucción. Y lo más notable, o si quieren hasta irónico, que las dos primeras que están en ese ranking, que lo estamos viendo, los que están en YouTube, es Brasil y México. Tiene una lógica porque Brasil y México son los dos países más grandes, ¿no? Pero ¿qué gobiernos tienen Brasil y México? Ay, ahí salió el zurdo. Mira. Bueno, entonces, ahí tenés una Tráemelo a alguno derecha. ¿Cuál podemos traer? a Pablo Wende, mi amigo. Pablo Wende. Sí, me llevo bien. Ahí entonces tenés, ahí es notable, porque vos agarrás y tenés al Brasil de Lula y al a México de Sheinbaum, que están en el primer lugar, donde va la inversión extranjera directa. Entonces, vamos al punto central, que es mi idea con el artículo y con esta columna, es decir, ¿cuáles son los motores que a los privados y a las multinacionales los motivan a invertir en un país? Tener mercado. Gobiernos de derecha parece que no. No, sí, no puede ser. El tema es que vos tenés que tener mercado interno, vos tenés que tener una política expansiva, donde lo que vos puedas ofrecer a nivel de que tu capital te brinde la posibilidad de un retorno importante. Y la Argentina de Milei, con todo lo que está haciendo, no lo ofrece, no lo entrega, destruye el mercado interno, destruye el consumo interno, la caída del salario, la flexibilización laboral, la fragmentación del mercado laboral. Lo que hace es decir, bueno, no es interesante este país para invertir. ¿Por qué? Porque destruye su capital humano, destruye lo que es importante, el encadenamiento productivo con los proveedores y también con la ciencia y técnica. Porque vos lo que tenés, necesitas ingenieros, necesitas técnicos de diseño, digamos, un montón de
elementos que Milei destruye. Y en cambio, otros países, por ejemplo, Brasil y México, gobiernos progresistas, no lo hacen y entonces por eso tenés más inversión, además de que son más grandes. Esto es evidente que son más grandes. Bueno, pero esta es la Argentina. Con la eliminación de la obra pública debe haber jugado también en ese gráfico de infraestructura. inversión. Me olvidaba, bien ahí. Digamos, infraestructura, también necesita infraestructura, porque decís, escuchame, está bien, yo invierto, a ver, ¿cómo hago para trasladar la mercadería al puerto? ¿Y el puerto? ¿Hay infraestructura al puerto? No. Bueno, entonces agarrás y bueno, este no es un país atractivo para invertir, y es la Argentina de Milei. Entonces decir, viste que aparece Sturzenegger y también Caputo diciendo, inviertan, y todos lo miran, no, así no. En todo caso van a especular, que es lo que hacen en algún momento con carry trade, después lo sacan al carry trade, ven el tema de los bonos y entonces agarra qué es lo que puede sentirse Milei, es traicionado por el capital, le entrego todo y no pone los dólares. Es muy interesante lo que planteas, Alfredo, porque está mostrando que la política de privilegiar sectores extractivistas no genera derrame hacia el resto de la economía. No. Porque el planteo originario de este modelo económico es las inversiones en petróleo van a hacer que se desarrolle el país a partir de la cuenca de Vaca Muerta. No está sucediendo. Ya vimos la semana pasada a intendentes de la región diciendo no vengan para acá porque no hay trabajo, no hay lugar ni siquiera para alojarse. No se está desarrollando, no están generando ningún derrame al resto de la economía, por lo tanto son extractivistas y nada más. Porque sabes lo que también ha cambiado, y esto es parte de la ignorancia respecto a qué es lo que pasa con las economías extractivistas, es que antes eran intensivas en mano de obra y ahora son intensivas en capital. Antes para una mina por ahí que necesitaba, bueno, qué sé yo, 10.000 trabajadores que se metan en el socavón y empiezan. Ahora no. Ahora necesitas capital. Lo mismo pasa con la... Necesitas máquinas, fierros. Claro, por eso. fierros, exacto. Entonces lo mismo pasa con la explotación de hidrocarburos. Y entonces vos podés agarrar y haces inversiones millonarias en capital y no en mano de obra, recursos humanos, que te genera todo un ecosistema de empleo, de servicios. Bueno, entonces esto es lo que está generando. Entonces es una economía que la verdad está en un estado muy deteriorado y solamente en esas economías que te muestra, las de enclave, que por eso sube el PBI. Entonces vos agarras y dices, ¿pero qué pasa? ¿Cómo que puede crecer? Bueno, crece precisamente como economía de enclave. Se suele usar la frase Argentina está creciendo. No, Argentina no está creciendo. Hay un dato que se llama PBI que está creciendo. ¿Vos la ves crecer la Argentina? No. Yo no estoy viendo crecer. Está mal la frase. Me interesa mucho este tema que me presenta Cande porque me une dos pasiones. Las pausas de hidratación. Sí. ¿Para qué son las pausas de hidratación? No es una todos pasión decíamos tuya. que son... Muy bueno ese dato. Todos decíamos que eran para vender vermú, galletitas, qué sé yo. Sí. Y aquí aparece algo nuevo de la mano de Cande. Sí, es gracias a un informe, lo tenemos en la placa 3, cómo va cambiando las búsquedas durante las pausas de hidratación. Este informe de Novarum, es la placa 5 la que quiero mostrar primero, porque cuando dijimos esto de los cooling breaks, las pausas de hidratación, uno creía, bueno, listo, se vendió la pauta publicitaria, era bastante tradicional la forma de entender esa pausa de hidratación como un momento de venta de ese espacio publicitario, si podemos ir a la placa 5. Entonces, lo que muestra acá, esto es una búsqueda de Google Trends, o sea, lo que hacen las personas durante esa pausa de hidratación, se ven los picos en relación a la búsqueda de espacios de apuestas. O sea, cómo funciona. Son para que la gente apueste. Muy bueno, la gente en el medio del partido, en esos entretiempos, busca justamente los sitios de apuestas. Ahora sí podemos ir a la placa 3, que lo que muestra es justamente cómo se van dando
lo hace para 3 sitios de apuestas. Hay 2 que son auspiciantes de este informe y una que funciona como control. Y lo que se ve es que, bueno, en el entretiempo, pero sobre todo en el hydration break, se da justamente el pico, sobre todo en el segundo, en el último cooling break. ¿Por qué? Y bueno, porque ya se está terminando el partido, entonces ahí es donde más apuestas hay efectivamente de parte de la gente sobre los resultados que va a tener finalmente el partido. Estamos hablando de un aumento, la última placa, la 4, de un aumento del 60% en el incremento promedio de búsquedas de sitios de apuestas auspiciantes durante las pausas de hidratación. ¿Esto es en Argentina o en todos en el mundo? Esto es en Argentina. Ajá. Sí. Ah, qué bueno. Sí, 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 Qué porque dato, terrible. Ya encontramos para Terrible. qué eran las pausas de hidratación. Terrible. Es terrible Dato. porque es mucho más indirecto. Yo no me lo había imaginado nunca cuando vi el informe. Dije, mirá cómo funciona indirectamente Hoy esto. el principal auspicio privado que hay en Argentina son las casas de juego. O sea, dejó de ser la Serenísima o cosas, Claro. qué sé yo, son las casas de juego. Bueno, de hecho Vélez es el único equipo que ha sacado al auspiciante de casinos online de su camiseta, pero el resto de los equipos de fútbol tienen todos como auspiciante Claro, pero central. presten atención alguna a la apuesta. tele, a los medios de comunicación, y la principal auspicio que hay La, son li- las la casas de liga juego. está auspiciada, la Liga Profesional de Fútbol de Argentina está auspiciada por hace- Betano, claro. ¿no? Hace 2 años eran Sí. las criptos las que manejaban la pauta, el grosso de la pauta Vos sabés que publicitaria. en nuestra época las posibilidades de jugar eran mínimas porque no había. Siempre se decía Tenías que que ir a Mar del Plata. el casino estaba en Mar del Plata. Entonces, Claro. ¿cuántas veces podías ir a Mar del Plata vos? Por una ruta que era de un carril. Una que- ruta de un Le carril. hiciste mucho con la moto, ¿no? Y yo iba y No, me en tren, en tren. yo iba y me quedaba 12 horas. Entraba a las 4 de la tarde y me quedaba hasta las 4 de la mañana. Ajá. Y después me volvía. Después volvías. Seco. Pero que, obvio, le dejaba el tanque lleno para poder volver. Claro. Pero quiero decir, eso hacía que uno no pudiera jugar. Y después tenías la lotería, ¿viste? 11.445. No, pero es La 5.000. quinela clandestina era lo más cerca que estabas del juego. Ah, la quinelera de la esquina. Claro. Sí, pero era moneda, ¿viste? Así llegaste al Banco Central. ¿Vos te acordás lo que eran los chiquitos cantores? Upa. Chiquito cantor, ¿eh? Los chiquitos cantores que... Hola, Lío, ¿cómo estás? Eran los Boy Scouts. Yo la verdad, Candy, creo que esto de la casa apuesta para mí va a explotar, ¿eh? ¿Vos estás seguro de eso? Sí, ¿qué apostamos? Ay, Claro, qué que tremendo. es terrible porque hay un problema de la ludopatía en Argentina. Sí, Sí, totalmente. obvio, claro. Eh, Los chicos, sobre todo. y de los adolescentes y todo. ¿Y cuántas personas entrarán también en esta lógica de juego a partir del Mundial? Porque hay un incremento en las búsquedas de estos sitios de apuestas. Primero porque hay más publicidad. Uno ve el partido y ve todo el tiempo esa publicidad del espacio de apuestas. Y después decís, bueno, yo el partido lo voy a ver, obviamente. Entonces, ¿qué hago? Bueno, apuesto algo. Y así se empieza con algo chiquito y después, bueno, hay gente que quedará más pegada y hay gente que desarrollará una enfermedad como es la ludopatía en relación a empezar a apostar todo. En Estados Unidos, el Polymarket permite apostar hasta cuánto va a durar una conferencia de prensa. Qué Digamos. bárbaro. Es efectivamente Mueve una... mucho dinero, ¿eh? El otro día me decían Muchísimo. que en la apuesta de si Trump cae o no cae, porque viste que dicen que si pierde por mucho podría tener un impeachment y caer, que hay miles y miles de millones de dólares en esa apuesta. Totalmente. Y Que la- también habla un Lo poco... que le da mayor relevancia a la posibilidad de que el tipo caiga, ¿no? Hay mucha gente apostando ahí. Y la accesibilidad también me parece que juega. Y eso su fue lo papel. que cambió la accesibilidad. Sí, porque digo, Sí. hay publicidades de muchas cosas, pero uno no imagina que se triplican las búsquedas para comprar lavarropas Total. cuando tenés una publicidad de lavarropas. Digo, hay algo también en eso que es muy efectivo, es una relación directa. Es que esto tendría que terminar, no sé porque estamos en un mundo, la verdad, bastante feo, pero debería terminar en una regulación como sucedió con el tabaco, en términos de que hubo un momento de la humanidad donde se fumaba hasta en aviones, porque efectivamente, en principio no se sabían los efectos, después se supieron los efectos, las empresas pusieron un montón de plata para que la gente no entendiera si era bueno o si era malo. Bueno, después de muchísimos años, la humanidad logró regularlo. ¿Hay gente que fuma? Sí, obvio, pero bueno, se puede fumar en ciertos espacios y está clarísimo, incluso para la gente que fuma, que es dañino para la Ahora, salud. el tema es que lo tecnológico, el hecho de que estemos todo el día con el celular, si no te vende una cosa, te vende otra, pero tiene una capacidad de manipulación sobre nosotros. Uno dice, yo no sé si se acuerdan de Sábato, el escritor, que hablaba en contra del progreso.
Él quería volver a vivir en las aldeas y qué sé yo, ¿no? Y yo digo, ¿cuántas ventajas y cuántas desventajas tiene este avance tecnológico? Para mí, la mayoría son desventajas. El otro día un amigo me decía, bueno, porque yo le digo, mirá, concentra la riqueza, toda la gente es pobre, ya agarra vicios, toda, la economía en negro, qué sé yo, todo. Y él me dice, bueno, pero por ejemplo te ayuda en la salud, puedes vivir 100 años. Y yo le digo, ¿para qué? Si es una vida de mierda. ¿Crees que me quede 100 años teniendo esta vida de mierda? Esa cosa. Lo tuyo es un poco pesimista, es como Ernesto Sábato, que tenía una mirada oscura. Ernesto Sábato era una cosa de loco. No, muy oscura para mí. Bueno, lean el túnel y van a ver lo que es Claro, ahí oscuro. está. No, es que no tiene sentido, por lo menos yo creo que no tiene sentido oponerse al desarrollo de las fuerzas productivas. El tema es para qué. O sea, hay un lado Nunca se positivo. pregunta para qué el progreso. ¿viste? Exacto, pero en realidad si tenemos todos estos avances, podríamos pensar en una sociedad donde se trabaje efectivamente menos. Oíme, nos la pasamos, desde que inventaron el control remoto no te levantás ni para cambiar el canal. Digo, y después tengo que estar una hora como un boludo corriendo solo arriba de una cinta por todo lo que no me moví en todo el día. Vamos, algo está mal. Hicieron de todo para que no me moviera. Sí. ¿No? Y ahora que no me muevo tengo que estar viendo ahí. Miralo, vos lo podés ver como hicieron de todo para que elijas cuándo, cómo y por qué querés moverte. Epa. Antes estabas, y claro, antes tenías que moverte para cambiar. Pero no es mucho más lindo ir caminando al laburo que correr adentro una cinta, con una cinta. Podés hacerlo. Y pero me desacostumbré. Bueno. Lo estoy haciendo, lo estoy Quedaste haciendo. atrapado. Escúchame, tenés enfrente Palermo, está divino ahí. Yo lo hago, pero yo sé que la mayoría de la gente no camina. Por ejemplo, yo elijo no caminar. Elijo no hacer gimnasia. Muy bien. Elijo muy bien. cuidar mi cuerpo. Digo, ustedes si ¿Y quieren. cómo? Andando en moto, ¿cómo cuidas tu Sí, cuerpo? claro, no les pongo ningún movimiento brusco, no les pongo ninguna acción violenta, no les pongo ningún cansancio extremo. Qué definición rara de cuidado. Esa era maravilla, era maravilla. Bueno, Llámenlo a Conrado Stoll. Quiero un debate entre Stoll y Alonso. Alonso, ahí está. No, yo para cerrar esto de las apuestas, perdón que la vuelva a bajar con esto, pero sí me parece preocupante en términos, sobre todo porque son publicidades muy pensadas para adolescentes. Después te dice, no Menores de tanto. menores de 18 años, pero son todas publicidades hechas justamente para ese público, que son hombres jóvenes, menores de 18 años, que creen que efectivamente su única forma de pegarla en la vida es ganando en una ¿Por qué, apuesta. hombres? ¿Por qué ese ataque Porque indiscriminado a nuestro débil es sexo? un dato, no es un relato, es un dato. ver, dame el Apuestan más dato. varones que mujeres. ¿Ah, sí? ¿Seguro? Sí. Te lo voy a pedir para tener el número exacto, pero sí. Claro que sí. Es mucho más entre varones que entre mujeres. Hay un sketch que está bueno de Luquitas Rodríguez sobre Sí, el tema está buenísimo. de las publicidades de apuestas, que es en esto de la ironía de... Te dice que está buenísimo, que te puedes hacer rico, todo, pero dice, bueno, pero vos no podés apostar si sos menor, pero igual es accesible. Igual, podés pedirle el documento. Ese yo, pero vos no. Bueno, acá Telma aparentemente me está invitando a que vaya a la embajada el 4 de julio, porque me dice que yo vivo al lado, podría ir. El tema son los 250 años. Exactamente, O 250 sea que yo me años. reuní Ya una sola empezó vez con un embajador de Estados Unidos y tuvo que venir él. Mira vos, me parece ¿Viste? bárbaro. Ah, muy bien. Vino acá, Muy bien. ¿saben que vino acá? ¿Quién era? no. El ¿Qué anterior, Stanley. Muy bien. Le dije, si te venís, venite con el termo. Claro. Y se vino, ¿eh? Mirá vos. Sí, no sabías eso. Ese dato no lo tenía, ¿eh? Qué dato te Mirá, tiré, estamos por encima de Estados Unidos. Vamos, bueno, le tape. yo dije, ¿yo? ¿Te querés reunir? Y vino. No hay problema, pero venía al pie. Y sí. Bueno, sí, es sábado, es 4 de julio, pero ya empezó desde antes. Lo primero que quiero mostrar es la placa 1, porque la megalomanía del señor Trump quería hacer un arco de triunfo. A ver si se puede ver. Ahí está. No lo logró, pero con eso era lo que él quería construir para este 4 de julio. Bueno, ¿En la Casa Blanca? en Washington, no, en el mall de Washington. Bueno, pero eso lo hacen muchos, ¿no? Digo, Mitterrand fue el que hizo el arco nuevo. No Que lo en la sé. otra punta del arco del triunfo Sí. ahora hay un arco moderno. Que fue obra de Mitterrand. Claro, lo hizo La Mitterrand. obra de Mitterrand es la Mitterrand pirámide. cambió la entrada del Louvre. Del Louvre. Acierto, La pirámide de acierto. Louvre. Claro. Bueno, entonces, nada, iba a ser una crítica, pero no. ¡No, no! Criticando. Bueno,
pero son 250 años. 250 Pero años Mitterrand antes de también mil- se creía como un rey, ¿te acordás? Se veía así como... Claro, pero la disimulaba. Lo disimulaba, claro, lo disimulaba. Che, Tenía Telma. clase. Era socialista, Tenía clase, ¿viste? ¿no? Claro. Telma, acá, Lionel Messi. ¿Yo puedo Hola. hacer un gol en ese arco o no? Dale, está Yo tengo que bueno. hacer gol en todos los arcos. Está buena esa. Bueno, sí, efectivamente fue el 4 de julio de 1776, o sea, antes de la Revolución Francesa, y realmente fue un cambio histórico, no solo como descolonización en cuanto a que se separaron de la corona, sino un ejemplo para toda la región también. Claro. Ahora, esto empezó antes y como todas estas... ¿por qué traje el tema del aniversario? Porque se hacen balances, obviamente, y me pareció bastante la cifra. Las cifras en general de las encuestas que están haciendo en relación a estos 250 años. Después vamos a hablar del momento puntual. Pero en general, la evaluación de los norteamericanos, por ejemplo, es que el 77% de los norteamericanos dice que aquellos padres fundadores no estarían orgullosos del Estados Unidos que tenemos hoy. Y en la anterior, cuando fueron 200 años, la misma cifra, el 77% decía que sí, que los padres fundadores estarían orgullosos de... ¿Cuándo fue? Hace 50 años atrás A 50 sí, pensaban que sí. pensaban que sí. Y Bueno, clara- venía la Segunda Guerra Mundial y todo Claro. eso, ¿no? Exactamente. Justamente me parece que uno de los puntos donde Estados Unidos, además de otros, está mostrando su decadencia es en eso, en ser un referente, ¿no? Otro ejemplo de las encuestas que se están haciendo hoy, el sueño americano, el famoso sueño americano, bajó del 40% al 28% de la población, eso en general, y en mirá los vos. jóvenes bajó la idea de que existe un sueño americano, que es un referente, que todos queremos en Estados Unidos, bajó a menos del 20%, al 19 y casi y pico. Así que esto me pareció como dato interesante para pensar este Estados Unidos de hoy, con muchísimas divisiones, como sabemos, hay marchas planificadas para este fin de semana, porque el 4 de julio cae en sábado, de los Black Lives Matter, o sea, por el racismo, hay marchas de No Kings y varias otras organizaciones en contra del gobierno de Trump. Muchos actores, ¿no? En No Kings. Robert De Niro habla todo el tiempo. Hollywood está muy, muy fuertemente en contra de esta política de Donald Trump. Ahora, a ellos les gusta confrontar con los artistas, con los académicos. Sienten que ese es el enemigo que tienen que tener. Puede ser, sí. Sí. Estoy leyendo el libro de la Ilustración Oscura, ¿viste? Que habla de eso. Ellos no quieren universitarios, no quieren periodistas, no quieren mundo artístico. Volver Claro. a la Edad Media. sería una Militares, cosa así, ¿no? Claro. militares. Bueno, y lo que decías antes en tu editorial, en este momento Trump tiene los tres poderes, o sea, obviamente el Ejecutivo tiene mayoría en la legislatura y la Corte Suprema está muy diseñada Sí. por él. Uno de los puntos, digamos, que más de crítica o de crisis de este momento es justamente esto, la posibilidad de la pérdida de uno de los poderes que es el legislativo, sobre todo lo que es la Cámara de Diputados, ellos la llaman Cámara de Representantes. Y el otro gran, digamos, golpe es el tema de Irán. Si bien no está del todo resuelto, hubo otra vez bombardeos el fin de semana, pero la sensación del pueblo norteamericano de que esto ha sido una derrota de Trump o de Estados Unidos en relación a su política exterior es muy fuerte. Hacía mucho, ¿no? Que no había una conciencia del pueblo norteamericano que había sufrido una derrota militar. Sí, ni siquiera puede compararse a lo de Vietnam, si bien también lo fue, Sí, sí, exactamente claramente. igual. Más extensa. Y en este momento hay mucho, digamos, ¿cuál es la política? Es justamente, como sabemos, concentrarse en nuestra región y militarizar al extremo. Y en esto me gustaría decir una pequeñita cosa de Cuba, porque yo creo que este gobierno, además de ser un gobierno genocida, por lo que conocemos de Oriente Medio, es un gobierno genocida con respecto a Cuba, ¿no? Porque el aislamiento que ha generado a partir de la imposibilidad de suministros, la imposibilidad de que otros países también hagan negocios con Cuba, esto ha llevado a la población cubana a una situación muy crítica y hay, que veremos... ¿Puedo hacer una aclaración? Porque hay mucha gente que no entiende bien eso.
¿Qué quiere decir los bloqueos de Estados Unidos? Que también se lo hizo a Venezuela. No solo no comercia con vos, sino que le dice a todos los países del mundo que si comercian con vos va a tener un castigo de parte de Estados Unidos. Y eso genera un golpe muy fuerte en las economías de los países. Yo veo muchos periodistas que están diciendo, mirá qué desastre, porque le echan la culpa a Chávez por el terremoto, ¿no? La verdad que yo no estoy muy informado de qué pasó en particular, pero no me extrañaría nada que ese Estado haya sufrido mucho el cerrojo que le ha hecho Estados Unidos a Venezuela durante absolutamente, muchos años, ¿no? Absolutamente. Bueno, mira, justo antes de empezar el programa veía unas cifras de UNICEF que no son estrictamente de lo político, pero son realmente tremendas, porque hay, según UNICEF hoy, hay 1.800.000 personas muertas, 680.000 niños. Esto es lo que calcula UNICEF en... muertos no, dije cualquier cosa. UNICEF, 1.800.000 que necesitan ayuda humanitaria, no que vayan muertos. Y 680.000 niños. Bueno, la situación del agua potable, hay 432 escuelas que sufrieron, están colapsadas, y las que están bien alojan gente. O sea que la situación realmente es tremenda. Ahora, efectivamente, lo que sospechan, porque ¿qué ha mandado Estados Unidos? Ha mandado justamente al ejército a ayudar, y temen una situación de mayor invasión, de mayor cooptación, ¿no? Bueno, pero quería volver un poco a Cuba. En este sentido que decís vos, el bloqueo, el bloqueo, apenas llegó un barco de Rusia, por ejemplo, con petróleo, todos los barcos que quiso mandar México en ayuda a Cuba prácticamente no lograron, o lograron solo alimentos y medicina. Pero en este momento una de las salidas que ha buscado Cuba es la de hacer realmente un cambio muy sustancial. Ha votado la Asamblea del Pueblo, por decisión del Partido Comunista, 176 leyes que son altamente, digamos... capitalistas. Sí, distintas y capitalistas, y muy digamos, sorpresivas y muy diferentes a lo que tiene Cuba hasta hoy, ¿no? Estas nuevas leyes, esta nueva economía que plantea Cuba, ¿se asemeja a la economía china? ¿Al Estado, al desarrollo del capitalismo que hizo China? Eso es un buen tema. Vamos a ver, porque esta todavía no se desarrolló. La de China lo que mantiene es el control del partido sobre la mayoría, digamos, pueden ser con capital privado, pero el Estado se queda con un control importante de las empresas. El Estado tiene directores en todas las empresas privadas de China. Exactamente. En este caso habría también, salvo... El Partido Comunista, no el Estado, perdón. O sea, el Partido Comunista tiene directores en todas las empresas privadas de China. En el caso de Cuba, por ejemplo, se dice, yo no tengo pruebas de esto, pero se dice que hubo acuerdos entre el ejército cubano y el ejército norteamericano para lanzar esta apertura. ¿En qué sentido? En que en Cuba también las empresas estratégicas y la mayoría de la economía tienen un control muy fuerte del ejército, de las Fuerzas Armadas, y que la presencia tanto del director de la CIA, Ratcliffe, que estuvo hace 2 semanas, como de Peter Hegseth, que es el ministro de Defensa o de Guerra, dicen ellos, en Guantánamo, habría habido, pero esto ya les digo, yo no lo tengo comprobado, son versiones que corren incluso en Cuba. Cuba no es el comunismo. Yo fui cuando Cuba era comunista hace 30 años. Después se fue abriendo. Yo tenía que ir a comer, quería comer en otro lado y comía en la casa de familia. No había ni un restaurante en Cuba. Sí. Se fue abriendo, no es la misma economía. Pero esta habla ya de aceptación de, por ejemplo, de capitales extranjeros, salvo en las áreas estratégicas donde habría esto sería una minoría, si habría mayoría de control del Estado. Habla de apertura, de un cambio bastante importante en la agricultura, o sea, con las tierras productivas, modificarlo o permitir la presencia de grandes empresas extranjeras que puedan hacerlo. Bueno, ahí ese es un cambio. Sí. Por ejemplo, vínculo digamos, permitir la llegada de préstamos financieros o vinculaciones con ahí los va a llegar bancos. el FMI. Ahí va a llegar, claro. Ahí va a llegar.
¿Qué más? A convertirlo en un país porque dependiente como somos nosotros. Ahí la gran duda es si... No es la idea de los cubanos, César. No es la idea de estas reglas, digamos. La teoría sí, pero podría llegar a suceder eso que vos decís. Sí, la gran duda es si va a hacer eso o si Cuba logra girar hacia un capitalismo a los chinos, ¿no? Imitando el desarrollo que hizo el Partido Comunista Chino de lograr tener un control sobre la economía, de tener inversiones privadas, de tener desarrollo privado, de tener iniciativa privada, pero con un poder político que lo controla. Vos sabés que, viste Esa que es la gran ellos hicieron desafío, arreglos sí. fundamentalmente con capitales españoles para que pusiera hoteles. Los tipos, la cadena Meliá, por ejemplo, invertía y las ganancias iban 50% para Meliá y 50% para el gobierno, y a los 25 años el hotel era del Estado. O sea, Meliá lo que ganaba era durante 5 años llevarse las ganancias, pero después ibas ahí y no tenías internet. O sea, Claro. el turismo igual era malo Sí. porque había muchas carencias, ¿viste? Las rutas, los aviones, todo. Yo me acuerdo que iba en un avión que el respaldo se te caía, ¿viste? Tenías que agarrarte así. Entonces, hay un momento como decís, muchas ganas no te da. Bueno, sobre la infraestructura también hay leyes con respecto a eso. Lo que digo, para ser China tenés que ser China, ¿no? Bueno, claro. Tiene, digamos, No Cuba, tienen nada, quiero decir. Digo, Tiene varias y no ventajas tiene, y Cuba, no tiene la cultura de trabajo del ciudadano chino. Pero no es solo la distinto. cultura del trabajo, es una isla en el Caribe, en un momento en Cerca el que de Estados Estados Unidos Unidos. quiere afianzarse más en la región. Y tampoco Exacto. tiene tantas posibilidades. Igual es cierto en parte lo que dice Fernando por la burocratización. Eso es un punto que ellos también están viendo, de intentar desburocratizar, achicar la cantidad de ministerios. Es decir, lo han pensado. Son todas cosas que estarán por suceder. Digamos, es simplemente el plan que tienen y se verá. Yo creo que a veces es injusto la comparación de Cuba con otros países que no sean de la región. Digo, habría que comparar Cuba con Haití, en todo caso. Digo, comparar Cuba con Claro. países que efectivamente vivan en la misma región y tengan las mismas dificultades que tiene cualquier país, isla chica, En su debajo de un capacidad, monstruo seguro. como es Estados Pero Unidos. ¿te crees que Capacidad Cuba, de producción, ¿te crees claro. que Cuba sería más parecido a Miami que a Haití? Ninguna duda de que sin la revolución cubana, Cuba sería más parecido a Haití que a Miami. Haití es Totalmente. la comparación. Yo creo que pensar de que bajo el dominio de Estados Unidos Cuba sería Miami es Los no debates que conocer. damos acá, ¿no? Es un milagro que la gente a las 11 de la mañana esté escuchando esto. ¿Puedo? Bueno. ¿Qué tiene? ¿Qué El ex tiene? vocero del Banco Central. Sí, sí, yo quiero ver si llevabas Che eso Guevara al la banco, compu. si llevabas eso al banco. Esos pasillos los transité, son de los mejores pasillos de la burocracia de la Argentina. Por favor, terminemos, que es Nunca conceptual esto, es conceptual. Está en blanco y negro el YouTube, para que lo voy a poner en color. Están hablando de Bahía de los Cochinos y no sé qué cosa más. Para. ¿Vos con qué comparás Cuba, Pichetto? Cuba es Miami. ¿No vieron El Padrino? Sí, claro. Qué buena. Me Qué acordé buena de que eso. estaba Cuba antes de todo el quilombo de Fidel, ¿eh? Era hermosa. Era como un Las Vegas, pero con playa. Eso hacen ustedes los comunistas, ¿no? ¿No es cierto, ¿Qué Candelaria? No, no por vos, pero Ah. yo no tengo ningún problema ni con los comunistas, ni los Terian, ni los ladrones, ni los delincuentes, ni gente que se compra cascadas tampoco. No tengo ningún problema. No discrimino a nadie yo. Pero en la realidad, el peronismo es cosa de hombres. ¿Eh? Apa. Después lo amplío. ¿Cómo? ¿En qué momento lo ampliaba? Además con la historia del peronismo, por favor, mirá si va a ser Bueno, cosa de ¿hasta varones. dónde queda marcado? Yo no recuerdo, uno no puede decir nunca pasó, no me acuerdo. Un presidente que banca a alguien. La verdad, lo que pasó con Adorni, o sea, un tipo que ganaba 3 millones de pesos, tenía una parrillita tirada en Sí, el piso, todo. y un día aparece con la parrilla de Messi, gasta esos 250. Bueno, y tuvimos 4 meses hablando de eso, y un presidente que lo sostiene. Yo no sé, quizás ni se acuerdan, lo sostuvo mucho. Sí, porque esto arranca el 8 de marzo, Día de la Mujer, arranca esta suerte de, piñas continuas sobre Adorni. Arranca primero con la foto del viaje a Nueva York, la foto en la que estaba
su mujer dentro de la comitiva presidencial que viajó a Nueva York. Y bueno, termina 3 meses y medio después en la renuncia de Adorni, la confirmación de Diego Santilli, que va a ser el 4º jefe de gabinete de Milei, ya ese gobierno con más jefes de gabinete de toda la historia. Mira Ningún gobierno había llegado a Buen 4 dato. jefes de gabinete. Lo máximo era 3, que había tenido Alberto Fernández, los 2 gobiernos de Cristina. Pero bueno, nadie había llegado a 4. Pero también vimos una situación durante los últimos 3 meses y medio de un presidente convertirse en fusible del jefe de gabinete. Una relación extraña, sobre todo para lo que se ha inventado el cargo de jefe de gabinete, que es justamente para ser fusible del presidente. Y vamos a ver un poco la evolución de cómo Milei lo fue defendiendo en cada una de las situaciones que tenía Manuel Adorni. La primera es justamente por este tema del viaje a Nueva York, que ya parece algo incluso hasta viejo, esta situación de su viaje. Sale Milei, primera defensa, esta fue de Milei, que es la del famoso costo marginal. Que después adoptamos la justicia esto. La justicia dijo, es un muy buen argumento esto, y por eso lo sobreseyeron a Adorni, particularmente de la causa del viaje. No sabía, ¿sí? El viaje a Nueva York, sí. No es un buen argumento. Bueno, para la justicia sí, pero si supieran el concepto de costo marginal, tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas entienden de verdad y otros rubros no les importan, entonces ensucian ánimo Manuel Adorni. El costo marginal básicamente era decir, si el avión va a salir igual, es lo mismo que salga con 40 personas o con 41, digamos, ese tipo de cosas con la cual uno podría ir al subte, saltar el molinete y decir si total el subte sale igual, Exacto. esté yo o no Me esté yo. podría tirar a mí hasta Nueva York. Claro. Ya que te quedó un asiento, Javo, ¿no me llevas? Que yo tengo que ir allá. Sorteo. Claro. Sorteo por terminación de el asiento. DNI. Claro. Claro. Así que bueno, esa fue la primera en la que se juega. Todavía estaba muy verde el tema de la complicación que tenía Manuel Adorni. Se hablaba de este tema del viaje de su esposa. Después empiezan a aparecer las propiedades. Ahí empieza a callarse un poco más Milei y lo defiende a través de Twitter, sobre todo con algunos retweets. Este es uno en el que retuitea a Rosichner, Milei, que dice, creo que es evidente que la corrupción está en los medios y no en Adorni. Esto es también para la época de la conferencia de prensa, que esa primera que terminó con... terminó bastante mal Adorni, Sí. la de apenas un periodista, la de pedime disculpas y otros greatest hits de esa conferencia de prensa. Después ya en abril va a venir la presentación del informe de gestión de Manuel Adorni, y acá es donde queda más expuesto Milei, ¿no? Porque quedó en el palco junto con Karina Milei, junto con otros funcionarios, defendiendo a Manuel Adorni casi como un barra brava, una cosa muy medio de cancha de fútbol, con el presidente, que era el más enérgico de todos los que estaban vitoreando a Milei, y dejó, bueno, esta frase cuando Adorni entraba, la de "Vamos Manuel". Ahí es bien fusible, ¿no? Sí, Ahí sí. él bancándolo. El presidente de la nación, ¿no? Claro. A su jefe de gabinete. Hizo ir a todo el gabinete, ¿eh? Claro, ahí estaba con Karina, atrás Todo el gabinete fue, Peto Velo y Toto Caputo, o sea, el ministro de Economía, ahí también, digamos, como para exponerlo. El ministerio laburando. lo Ningún hizo ir a ministro todo. lo saludó ahora que se fue. No, Claro. Es mancha venenosa ahora. Y después, bueno, otra de las escenas fue la entrevista con Majul y con Trebuch. Muy buena, Esa sí. en la que uno imagina que Majul y Trebuch pasaron del lado del 95%. Pensé que pasaron una factura aparte por dejarse de insultar. Sí. O sea, esto no estaba en el acuerdo. Bueno, ahí aseguraba que Adorni se iba a quedar, que no lo iba a echar, que no se iba a ir. Lo aseguraba de esta manera. Hablo de un concepto que es la moral como política de Estado. ¿A usted le parece justo, digamos, ejecutar a una persona honesta? Ahora, presidente, No, es justo. dilaciones y respuestas esquivas no, porque si no contesto yo solo. A mí no me parece justo. Y también pienso Ok, listo. que si tiene yo no voy a ejecutar en el altar del ego de los periodistas que se sintieron tocados porque le dijo la verdad que son solo periodistas. No voy a ejecutar en el altar del ego de ustedes a una persona honesta. Digo, eso es lo que no van a entender.
Entonces, a mí, digamos, el desgaste político no me importa, porque yo trato con seres humanos nobles, honestos, que vinieron a hacer grande la Argentina nuevamente. Y si ustedes se sintieron tocados como grupo corporativo por algo que dijo Manuel, que es verdad, bueno, lo siento, pero yo no voy a estar ejecutando gente honesta, porque eso es injusto. Presidente, yo se lo voy a decir respetuosamente. Yo particularmente no me siento ni ofendido ni tocado. Bueno, yo ya lo sé porque sí. Yo no contesto a cualquiera. Bueno. O sea, yo cuando hablo de el 95% yo sé muy bien de lo que hablo. Bueno. Tiene tantas cosas esta nota. Lo ejecutó finalmente, ¿no? Lo ejecutó. No, pero, quiero decir, él puso todo, o sea, toda la culpa es del periodismo. El periodismo ganó, entonces el periodismo te ganó. Claro. ¿Estás diciendo eso? Claro, ahora? porque la narrativa era esa, era Claro. el periodismo me lo quiere sacar, bueno, finalmente el periodismo se lo sacó. Es un gobierno, en todo caso, según esos términos, débil ante el periodismo. Claro. En el tape número 6, misma entrevista, le preguntan si, ya más claramente y más directamente, si se va a ir Adorni, y su respuesta es la siguiente. Que quieran, digamos, hacer una carnicería de una persona que les hirió el ego. Presidente, ¿le puedo hacer la siguiente? Es un Pero a mí no segundo. me hirió Leo Manuel Adorni, que tengo un gran respeto personal, pero me sorprendí cuando trascendió que en un año, lo conozco mucho a Manuel Adorni, ¿sí? Se compró 2 casas, un auto, ¿sí? Y reparó una de las casas que se había comprado en una suma que en el expediente figura de esa manera. De vuelta. A mí Los me números sorprendió. están en orden y van a ser presentados, así que digamos, ni siquiera, digamos, a nosotros nos genera alguna preocupación al respecto, porque tiene todos los números en orden. Presidente, le así quiero que, hacer una digamos, pregunta. es cuestión de días que tengan, digamos, Está bien, usted está Adorni no se va, presidente. Dame. Adorni no se va. Ni en pedo se va Adorni. No sé si habrá tomado algo Adorni este fin de Claro. semana, pero... Pero él no sé dijo si- que a un en pedo no lo echaba. Claro. Bueno, uno borracho dice cualquier cosa. Sí. Bueno, no sé si en pedo o sobrio, pero se fue Adorni. Esto lo repitió después Milei en una historia de Instagram en la que subió este meme y abajo dice ni en pedo se va. Hay una foto de ellos dos ahí abajo. Ni en pedo se va. Esto lo subía Milei en sus redes. O sea, se fue en pedo. Se ve que sí. Y después es el propio Adorni que va a ligar su futuro y su situación a la de Javier Milei, no solamente unilateral por parte de Milei, sino que el propio Adorni va a decir: yo soy un pedazo de Milei. Así lo decía. Esto es porque yo soy un pedazo de Milei. Y en ese pedazo de Milei es pegarle el cinturón abajo del cinturón a Milei. Esta es una, lastimar a Milei. Esta es una frase muy linda, importante e interesante. Mira, o sea, vos te considerás una parte de Milei. Si te pegan a vos, le están pegando a Milei. Pero claro, no tiene ningún sentido pegarme a mí. ¿Por qué me vas a...? ¿Qué sentido tiene desde lo... Usemos la razón. A ver. ¿Qué sentido tiene pegarme? ¿Qué sentido tiene meterte con mi familia, con mi intimidad? ¿Cuál es el sentido? Y qué sé yo, sos el jefe de gabinete de ministro de Milei. Lo fueron otros y no pasó esto. O sea que esa no es la explicación. Está bien, te pueden decir los otros, bueno, qué sé yo, no está... sé, te lo pregunto, digamos, tal vez vos me tenés que dar la respuesta, no yo. Bueno, y la última escena la tuvimos 48 horas antes de que se decida la renuncia de Manuel Adorni. Esto es, o sea, te muestra o que no había comunicación o que evidentemente no estaba en ese momento la decisión pero lo siguió tomada. bancando después, sigue diciendo que fue honesto, anoche lo dijo. Claro, pero sí en la Cámara de Diputados, bueno, en medio de una sesión en la que se trataban otras cuestiones, aparece Karina Milei en el palco y los diputados de la Libertad Avanza le empiezan a cantar. 48 horas antes de que se decida la renuncia de Adorni, le cantan Adorni no se va. Sí, diputada Cigarán. Diputada Cigarán, el sentido de su voto. Abstención. Abstención.
Así que bueno, esto te muestra también. Qué patético todo, qué patético. ¿Viste? Qué Da vergüenza patético, ajena, qué ¿viste? patético, patético total. Le hicieron un golpe de Estado. Los del Para mí PRO, todo los es del PRO le lindo. hicieron el asalto al gobierno de una forma. Para mí fue la mayor frustración periodística que he tenido en mi pobre carrera. ¿Cuál? Porque acá llegó un mail de esos que llegan de los servicios, ¿viste? Diciendo que la mujer de Adorni había viajado en el avión, y yo digo, esto es la interna, no, vamos a hacer una nota sobre que la mujer viajó, esto es una pavada, y resulta que se cargaron el coso, y ahora, en vez de poder decir yo, porque yo fui el que acá está, el destape, se cargó ministro, digo, quiero decirlo en un gesto de grandeza y humildad, que no la vi yo, no la vi. Está bien, pero Johnny hizo algo. No también, ¿eh? estuvimos de cemento nosotros. Johnny le pegó abajo de la línea de flotación. Johnny Viale cuando te ve muerto te dispara. No. Hay una interpretación de por qué lo eyectó en estos momentos, porque tarde o temprano diputados y senadores lo iba a bajar. Claro, sí, Y ya entonces, más allá de lo que nosotros estamos en microclima, que el mundo de la política está en su microclima, la lectura que puedan hacer inversores o vinculados con la Argentina, es decir, che, escúchame, Milei, ¿cuál es tu poder? El Congreso si se cargó, el Congreso claro. te cargó al jefe de gabinete. Claro. Está bien, estiraste, pero acá estás ahí al borde. Entonces, políticamente es una debilidad muy notable para los que no están en el día a día. Dice, che, ¿qué leen? El Congreso. Los diarios del mundo iban a publicar eso. Claro. Al jefe de gabinete del gobierno de Milei. Che, pero entonces este no tiene poder. Claro, sacar la igual, igual te digo, hasta la semana pasada, por lo menos la versión de gobierno era, si el Congreso lo echa, lo volvemos a nombrar, porque la moción de censura... Algo pasó, ¿no? Claro, la ambigüedad que tiene la ley es que justamente no te inhabilita, con lo cual te lo puede nombrar al día siguiente. Sí también pasó algo que es que les llegó el dato de que Adorni iba a ser llamado a indagatoria y probablemente procesado. Y ya es una imagen distinta. Adorni desfilando por Comodoro Pi, digamos, era otra... Esto le pasa a este gobierno que no tiene manejo de los jueces, ¿no? Sí. Porque generalmente los gobiernos pasan por tribunales cuando terminan. Sí, no, y esta causa la tiene el juez que el propio gobierno había propuesto para la Corte Suprema. Claro, pero no lo logró poner. Claro, no lo logró poner y después, bueno, quedó también enmarcado en esa interna, porque uno sabe que Juan Bautista Maíquez es una persona que no tiene buen vínculo, buena relación con Ariel Lijo, entonces puede haber tenido que ver también. Pero bueno, claramente el hecho y la imagen de Adorni desfilando, subiendo las escalinatas de Comodoro Pi. Sí, tenía un costo. Es el jefe de gabinete, era el jefe de gabinete. Bueno, ¿cuánto va a salir el dólar, Fel Alonso? No andemos. Dejate para el final. No empecemos con que no, si pasa. No, el precio. El precio. No sé el precio, lo que te puedo decir es que lo que te puedo decir es que descubrimos el dólar sintético. Un nuevo dólar. Un nuevo dólar. Esta es buena. Se la tenías que haber pasado a Adorni. Que no es el papel. No, es una operación financiera que se está haciendo bajo la mirada, la estructuración, el visto bueno, como quieras decirlo, del Banco Central, que por una ventanilla le está vendiendo a los bancos y a la SALIC bonos dólar link, que es una cobertura frente a una devaluación, y por la otra ventanilla les está vendiendo contrato de dólar futuro contra la fecha de vencimiento de esos dólar link. Por lo tanto, vos comprás el bono, comprás el contrato, haces la diferencia de tasa y ya sabés cuál es tu ganancia. Qué lindo. Todo... Qué país, o sea que el Banco Central le arma el negocio a los bancos y a la sociedad de bolsa. Y con un solo objetivo, bajar el precio spot del dólar. Porque cuando vos influís con el precio del contrato futuro, lo que haces es bajar el valor presente del dólar, porque vos tenés una tasa de interés entre el valor actual y el futuro. Entonces, si ya sabes cuánto va a valer al 31 de julio, le descontás la tasa de interés y le fijás el valor hoy. Eso es lo que está usando el Banco Central para intervenir en el mercado de cambios y no estar vendiendo reserva, no estar vendiendo dólares directamente. Ahora, no vende dólares directamente, pero alguien se los lleva, porque
están mostrando números de compras del Banco Central muy importantes, muy significativos, pero cuando vos abrís el informe de balance cambiario del Banco Central, te das cuenta de que queda poco de todos los dólares que se están moviendo en la economía. Tenemos algunas placas que nos pueden ayudar. La placa número 1 es el informe básico de lo que es el mercado de cambios. Y ahí se ven dos cosas que a mí me parecen muy interesantes. Una es la última línea. Dice, Tesoro Nacional directo con el BCRA. Uno recibe todos los días los informes de cuántos dólares compró el Banco Central en el mercado. Sale el gobierno a festejar que ya compraron más de 11.000 millones de dólares en el mercado de cambio. Bueno, a esos 11.000 millones le tenés que descontar la última columna, el último numerito, esos 4.600 millones de dólares, porque el Banco Central los compra, se da vuelta y se los vende al Tesoro. Entonces, de los 11.000 millones que compró, le quedaron 7.000 millones porque el resto se lo vendió al Tesoro. En mayo fueron 1.700 millones. En mayo para pagar la deuda. Para pagar deuda, para pagar los servicios de la deuda. Como el Tesoro no los va a comprar directamente al mercado, se los compra al Banco Central. Ahí tenés la cuenta neta de cuántas reservas está acumulando el Banco Central. Y otro número interesante es lo que corresponde a personas humanas. Ahí figura 2.667 millones compraron las personas humanas. En términos jurídicos se dice personas humanas porque existen también las personas jurídicas, entonces para referirse a los ahorristas o a los pocos argentinos que tienen capacidad de comprar dólares, se les llama personas humanas. 2.667, 14.000 millones de dólares llevan comprados los argentinos en lo que va de este año. De enero a mayo, son 5 meses, 14.000 millones de dólares. No conviene compararlo con lo que pasaba el año pasado porque recién en abril se levantó el cepo, por lo tanto los 9.000 millones que se vendieron en los primeros 5 meses del año pasado fueron nada más que en medio abril y en el resto de mayo. Después tenemos otra... ¿Eso incluye los dólares de turismo? Eso te iba a mostrar. Tenemos otra placa, la número 2. Donde hay lo que intenta mostrar el Banco Central, son números muy chiquitos, pero yo te los cuento porque es más interesante, es que la compra de billetes sin fines específicos es de 1.600 millones de pesos y que billones de dólares. Y el Banco Central dice, bueno, estos son los billetes que compran, pero después lo usan para pagar la tarjeta, lo usan para pagar viajes al exterior, lo usan para llevarse dinero en el bolsillo cuando salen de viaje. Por lo tanto, el verdadero dólar ahorro anda en los 1.000 millones de dólares. El resto queda dentro del sistema. Son formas de verlo. Lo concreto es que los argentinos pasaron por las ventanillas y se llevaron 2.600 millones de dólares a lo largo de mayo y 14.000 millones a lo largo del año. Y hay otro numerito que me parece que a vos te va a gustar mucho, que es la placa número 3. Yo la sinteticé un poco porque el cuadro es muy grande y es muy engorroso, pero tiene que ver con el giro de utilidades. El giro de utilidades lo autorizó el Banco Central en diciembre del año pasado. Por eso esto es la cifra acumulada desde diciembre, desde que el Banco Central liberó el giro de utilidades hasta mayo inclusive. Es giro de utilidades y dividendos que hacen las empresas. ¿Sabes quiénes lo lideran? Empresa de petróleo y empresa de minería. Ahí las empresas de minería figuran como industria metálicas comunes y elaboración porque está todo el proceso de elaboración del oro. Cuando sacan el oro de la mina tienen que hacerle un pequeño proceso industrial para poder Yo lo que exportarlo. digo que ese es el dato que a mí me hace revisar qué va a pasar con el precio del dólar en los próximos años, que yo me sentía muy seguro que se iba a manejar en un nivel menor que el de las últimas décadas. Me hace dudar, ¿por qué? Porque tenemos un crecimiento en exportaciones de hidrocarburos y minería, pero al mismo tiempo, como tienen tanta rentabilidad y se puede girar los dividendos al exterior, si vos ganás el 70 al 80% de lo que exportás es ganancia
y lo podés girar al exterior, entonces lo que queda acá es mucho menos que el número que a nosotros nos ilusiona decir, uy, mirá cuánto que exportamos ahora, cuántos dólares va a haber en Argentina. Ahora, si vos te podés llevar la ganancia, y las ganancias son la parte del león de esas exportaciones, en realidad es mucho menor lo que queda en Argentina. Bueno, vos sabés que, ¿Se entiende el concepto completando con lo que contaba Alfredo ¿Está de acuerdo, sobre, jefe, o no? Sí, sobre el- perfecto. En Brasil, por ejemplo, las empresas no tienen obligación de liquidar dólares. Las empresas tienen libre disponibilidad de las Ajá. divisas. Lo que existe es un programa que obliga a las empresas a desarrollar toda una cadena industrial dentro de Brasil. Claro, bueno. Por lo tanto, Ahí si la vos... diferencia. Eso es un país. Claro, Es un país. entonces, no es que las empresas se llevan toda la ganancia, como planteabas vos, Roberto. Si vos quisieras, le podés poner una obligación de desarrollar cadenas de proveedores industriales locales, proveedores de servicios y de bienes, con lo cual lo obligás a que parte de esa ganancia la gasten acá y no se la lleven, como hizo esta empresa que Minera, ganó el la- RIGI, claro. que importó la ciudad entera, que importó todas las casas Claro. que van a necesitar sus Digo, trabajadores. esto que estamos diciendo no es una suposición, estamos mostrando los números. Lo que está mostrando es que es así, que las empresas de hidrocarburos son las que más giran dividendos. 700. ¿Por qué? Porque son las que más ganan, entonces tienen más posibilidad de giro. Vos la que tenés que gastar acá no la podés girar porque te la gastás acá. Tenemos una última cuadra, Dale. un último gráfico que te va a interesar también y que es un informe que me llegó esta mañana. Mirá, es de una de las consultoras más importantes del mercado, EcoGo, que muestra cómo cayó en junio la emisión de deuda del sector privado. Y esto es fundamental porque gracias a la emisión de deuda se viene financiando buena parte del dólar barato. Claro. Es cierto que tenemos récord de exportaciones, que el campo tuvo una excelente cosecha, que la minería y el petróleo están aportando, pero cuando vos ves el nivel de deuda que están emitiendo las empresas y los estados provinciales, te das cuenta que eso es lo que estaban financiando el dólar barato. Claro. En junio bajó sustancialmente, 1.800 millones de dólares lograron emitir con una muy baja participación de la deuda de las provincias y muy baja participación de las obligaciones negociables que se emiten especialmente en el mercado local. Si no logran revertir esta tendencia, que ya vienen 3 meses, había llegado un pico en abril, cayó... ¿A cuánto era el pico ese? 2000. Bueno, el mayor pico lo alcanzaron en noviembre del año pasado, fue 4.438, 28 millones de dólares, pero en abril habían alcanzado 2.894 millones de dólares, cayó a 2.200 en mayo y a 1.800 en junio. Y acá es donde se empieza a ver algunas de las advertencias que está haciendo al mercado. Vos, Roberto, Lo que uno seguramente... espera en los próximos tiempos es que haya una mayor demanda, porque se van a acercar las elecciones, y una menor oferta, entre otras cosas, porque las empresas ya no pueden seguir endeudándose. ¿Te acordás cuando volvió Caputo en enero de 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri y dijo se cerró el mercado? Y del 2000 de enero, cuando trajo Claro, esa novedad, claro. abril terminamos en el FMI. Bueno, acá el mercado le está diciendo al país, a todos los Sí. actores de la economía argentina, ojo que se te está cerrando el mercado también para el sector privado. Claro. Hagan algo para abrirlo, porque si no, se les va a cortar Los el gobiernos siempre financiamiento. pueden por ahí conseguir guita, qué sé yo, no sé. En principio lo que uno ve es una tendencia de menor oferta de dólares y mayor demanda, con lo que te llevaría a pensar que el dólar el año que viene va a valer más, ¿no? Y eso es lo que está viendo todos en el mercado. Claro. Que es muy difícil sostener esta ficción de un dólar atrasado. Pensemos que recién después de subir 5% en junio y 6% desde el piso desde de mayo, recién ahora el dólar está 1% arriba de como arrancó el año. Con una inflación de ¿cuánto fue? De 15% 15% acumulado. Claro. 1%. Sobre un dólar que ya era muy bajo, ¿no? Con un dólar bajo, atrasado. Entonces, la percepción del dólar atrasado está muy instalada. No hay más presión sobre el dólar porque los ingresos de la sociedad cayeron 10%. Claro. Cuando vos ves si toda la masa de fondos Claro. que maneja la sociedad argentina cae 10%, bueno, Claro. 10% menos de presión sobre el Ese dólar. es un datazo, ¿no? Que toda la masa de ingresos en Argentina haya caído un 10%,
respecto al fin de gobierno de Alberto, que era malísimo, que estábamos muy mal, ese es un datazo. Es un datazo. Sí, es un dato de la consultora ACP de Pablo Moldován y Federico Pastrana, que hacen un informe de ingresos espectaculares. Mucha caída de la clase media ahí también, no solo de los más pobres. Es que cuando vos ves de dónde se perdió todo lo que tiene que ver con los convenios colectivos de trabajo, con los salarios del sector público, con las jubilaciones. Todos los dueños de restaurantes están llorando que tienen el boliche vacío. Esa era la clase media, que salía mucho la clase media, qué sé yo, en Argentina, ¿viste? Salí, va al cine, va al teatro, va a morfar, qué sé yo, y eso se está acabando. El Tano me señala, claro. ¿Vos creías que tenías derecho a hacer eso? Claro. No, porque no es nada más que los más pobres, sino una clase media muy deprimida. Sí, los datos demuestran eso. Los convenios colectivos de trabajo, es el sector de la sociedad que más capacidad tiene de mantener el poder adquisitivo en un proceso inflacionario. Claro. Porque son sindicatos fuertes que se sientan a negociar paritaria. Bueno, esos están perdiendo contra la inflación tocada del INDEC, porque lo estamos midiendo contra la canasta vieja. Si vos todavía lo medís contra la canasta actualizada, es más lo que has perdido en estos 2 años y medio. Se paró el Tano. Opa. Nos vamos yendo. Llega Adrián Murano. No se enojen conmigo. Tiene mucho público Adrián Murano, tiene mucho público. Bueno, en serio, muchas gracias por acompañarnos. Se quedan con Adrián Murano y sus verdades afiladas. Un abrazo. El Destape 1070. El Destape 1070.